Bien amigos, y en estos minutos que nos quedan, pues compartimos un tema de preocupación, señor Garrido, y es el tema de la crisis alimentaria que se vislumbraba que sucediera luego de la crisis pandémica y el tema económico que se desprende, ¿no?, del encierro y de el quiebre de muchos espacios comerciales luego del encierro, ¿no?, y de cómo la recuperación económica pues ha sido un poco complicada para muchas naciones. Pues ya vemos cómo a través de el programa Mundial de Alimentos, las Naciones Unidas, pues levanta la bandera en Ginebra con respecto al alto porcentaje de naciones que estarían viéndose afectadas a propósito de esta crisis alimentaria que estamos viendo que va en crecimiento, y las cifras son dramáticas. Se supone que un 50% adicional a las personas que actualmente están siendo afectadas en Latinoamérica con respecto a las limitaciones de acceso a los alimentos, pues se verían afectadas, ascendiendo en esta oportunidad a 13 países de la región, lo que estarían viendo la inseguridad alimentaria como una situación latente. Y a esto no solo digamos que se suma la situación económica y las crisis al interno de los países, sino también señalan el tema de la migración, una vez más, como parte de los fenómenos que están afectando a esto por la alta movilización que estamos viendo, sobre todo en los países de Centroamérica. Esto es muy dramático cuando hablamos de que cerca de 14 millones de personas en toda Latinoamérica estarían viéndose afectadas por este tema de inseguridad alimentaria. En mute. Bien. Perdón. Sí. A mí esas cifras me parecieron pequeñas. Ah, sí. Sí, porque ¿cuántos millones de habitantes tiene Haití? Bueno, O sea, Haití. solamente Haití tiene 11 millones de habitantes, y en riesgo alimenticio, más ahora con este problema de la inflación, Haití debe de tener el 50% de la población. Entonces, si solamente en Haití tú me coges 5 millones, 5 millones y medio, qué sé yo, de habitantes, si luego tú me dices Nicaragua, ¿cómo está la situación en Nicaragua? ¿Cómo está la Sí. situación en Honduras, en Guatemala, en el propio Salvador? Luego entonces háblame de Venezuela, que tiene una crisis tan intensa, tan dura. Países que nunca se mencionan, pero que son complicados, como Paraguay, que si bien tienen una población pequeña, pero también tienen niveles de pobreza complicados. Nosotros debemos de tener 1 millón de personas con situación de riesgo alimenticio importante. O sea, a mí me parecieron pequeñas las cifras, honestamente te digo. Sí, El pudiese propio ser México. modesta. México tiene poblaciones muy, o sea, México tiene cualquier cantidad, de 130 millones de habitantes. Hay Brasil. O sea, esta situación de inflación y de escasez de los cereales por el conflicto ucraniano, ruso-ucraniano, porque realmente no es un conflicto ucraniano, es Rusia invadiendo y Sí. atacando a Ucrania. Va a poner a mucha gente en una situación de riesgo y complicado. Nosotros no sé lo que tendremos que hacer para ver cómo colaboramos y cómo resolvemos esa situación. El gobierno dominicano, yo creo que aquí debe de hace rato que el Ministerio de Agricultura tenía que estar trabajando de forma muy intensa para la producción de viandas y de tubérculos que sustituyan los cereales. Sí, Sobre y todo de el hecho la tema del República. cereal de la harina, ¿no? Del Sí. trigo, ¿no? Y De del hecho, maíz. la República Dominicana es citada en esa rueda de prensa por la directora para la región, la señora Lola Castro, cuando señala las dificultades de importación que tienen naciones como Cuba, República Dominicana y Haití, asociado a los temas de inflación de estas naciones. Si bien la inflación en la República Dominicana, como usted ha explicado, está en un momento todavía no tan delicado porque no ha llegado a los 2 dígitos, pero definitivamente ya en escenarios internacionales nos están viendo o señalando como posibles situaciones de riesgo, ¿no? Para, en efecto, como usted plantea, las dificultades alimentarias de un sector de la población, que si bien podemos tener pobreza, no tenemos los niveles de pobreza extrema que se viven en naciones como Haití y la propia Cuba, ¿no? Con las dificultades que han tenido agravadas en las últimas épocas. Exacto, tampoco te mencioné a Cuba.
No, mira, el caso dominicano, la inflación aquí es muy importante. Es tan importante que el Banco Central ha prácticamente duplicado la tasa de referencia bancaria en menos de un año. Ujú. Eso es una situación muy, eso es un freno a la economía enorme. Por eso tú ves que la actividad económica, por ejemplo, el tema de las construcciones, están muy detenidas y cada vez más el índice de manufactura y de comercio en construcción va cayendo, y por eso tú ves la apreciación del peso frente al dólar, porque en definitiva el Estado Dominicano se está endeudando para mantener y sostener la actividad económica en lo que logra contener el tema inflacionario. No, para nosotros es muy importante. Por eso te digo que hay que buscar los mecanismos y las estrategias para sustituir. Aquí, ¿qué es lo que ¿para qué tenemos nosotros los cereales? Ah, bueno, para el pan, el maíz, la soja. Vamos a buscar la manera de sustituir esos insumos, tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. Claro. De la reproducción aquí avícola, la porcicultura, la bovina, etcétera. Sí. ¿Entiendes? O sea, hay que buscar los mecanismos para reducir eso al máximo. Claro. Porque de lo contrario, nosotros vamos a seguir presionando sobre esa canasta, y una canasta que actualmente está cara y se va a poner cada vez más cara. Más costosa. Se nos agota el tiempo, señor Garrido, pero sin duda ese es un tema que tenemos que seguir mirando, sobre todo cuando se ha demostrado que la independencia alimentaria, la exclusión de una globalización no es posible. La pandemia nos lo enseñó, la crisis económica posterior nos lo enseñó, nos lo ha enseñado la crisis rusa-ucraniana. O sea que al final de cuentas, estas cohesiones regionales pues se hacen muy necesarias, y ya vemos cómo desde este organismo de la ONU pues se ha señalado la necesidad de que en la región pues también se sostenga, se refuerce la exportación hacia estas naciones que han señalado con mayor situación con productos, por ejemplo, de México o de Argentina, que pudieran suplir algunos de los que no pueden traerse desde Europa por la situación ruso-ucraniana. O sea que todo esto tenemos que ver cómo se va a seguir manejando, y bien usted plantea en este llamado que hace Agricultura de cómo debería estarse manejando de manera interna para solventar por lo menos la crisis más grave, ¿no? O sea que nada, mañana seguiremos hablando de este y de otros temas, ¿no? Y de nuestro día aniversario para el Colegio Bilingüe New Horizons.